Se ve, profe. Ok, bueno, vamos a entrar entonces en nuestro... Ok, vamos a seguir. Yo ya estoy grabando, después voy a compartirles nomás ya la grabación, ya saben, en YouTube. Así que yo ya estoy grabando. Bueno, seguimos entonces acá, estábamos haciendo resolución de dudas. Hicimos ya el 48, vamos a seguir con el 51. Bien, seguimos con el 51, entonces el ejercicio 51 también está en la misma sección que dice que hay que resolver los ejercicios. Nos da logaritmo en base 7 de x igual a 7,5 y nos pide logaritmo en base 20 de n. Espérenme que no, esperen, copié mal. El 51 nos pide logaritmo en base 14 de x. Ahí está. Logaritmo en base 7 de x y nos pide logaritmo en base 14 de x. Bien. Este voy a llevar más ya en la siguiente página. Ok. En este caso, nuestra base con respecto al dato y con respecto a la incógnita cambia. Pero el argumento no cambia. Entonces también pueden usar el cambio de base directamente. Cuando el argumento no cambia, ustedes pueden usar el cambio de base. Y la definición sí que pueden usar siempre. Cuando ustedes quieran, pueden usar la definición. Entonces ahí ya depende de cada uno de lo que quiera utilizar. Como en el ejercicio anterior ya usé el cambio de base, ahora voy a usar la definición. Eso es nada más para que vayan acostumbrándose a las herramientas que hay nomás. Si ustedes hicieron por cambio de base, igual tiene que salir lo mismo. Entonces ahora vamos a aplicar la definición. De el dato que me da es lo que voy a aplicar la definición. El dato que me da dice logaritmo en base 7 de x es igual a 7,5. Usando la definición, la base, que es el 7, elevado al resultado, que es 7,5, tiene que ser igual a el argumento de acá del dato, que es la x. Tenemos esto. Bien, yo acá lo que estoy teniendo es el valor de la x, pero en mi pregunta a mí me pide logaritmo en base 14 de x. Entonces acuérdense que si ustedes tienen una igualdad, el logaritmo que ustedes quieran, en la base que ustedes quieran, le pueden aplicar a los dos lados. Entonces vamos a aplicar el logaritmo que nosotros necesitamos, que es logaritmo en base 14. Logaritmo en base 14 de este numerito es igual a logaritmo en base 14 de la x. Entonces ya acá resolviendo esto en la cálculo ya vamos a tener lo que nos pide el ejercicio. Se resuelve eso, entonces díganme por favor cuánto les sale. Les recuerdo a la gente que no tienen su calculadora con cualquier base, que pueden hacer otra vez acá el cambio de base haciendo, por ejemplo, logaritmo decimal del argumento sobre logaritmo decimal de lo que acá era la base. Esto es, este paso es solamente para los que no tienen la calculadora que les carga con cualquier base. Para los que tienen la calculadora que les carga la base, directo cargan así. Bueno, en cualquier caso tiene que salir el mismo resultado. Logaritmo en base 14 de x, Lerín me dice que sale 5,530. ¿Le sale a los demás así? Sí, profe, así mismo. Ok, genial. Ya está resuelto entonces nuestro ejercicio. Bien, este era el 51. Seguimos con el 54. El 54 está en la misma sección que nos pide resolver los ejercicios indicados. Nos da logaritmo en base 1,666 y punto suspensivo. Importante que recuerden que el punto suspensivo nos indica que este 6 se está repitiendo infinitamente y que ese número no lo podemos cargar así en la cálculo, sino que tenemos que convertirlo a fracción usando la fracción generatriz que habíamos visto en la parte de aritmética. Bueno, logaritmo en base de este número de n
dice que es igual a 5,00375 y nos pide haya logaritmo en base 8 de n. Bueno, en este caso, nuestra base con respecto al dato y a la pregunta cambia, nuestro argumento no cambia, solamente cambió la base. Entonces ustedes pueden usar el cambio de base si quieren o pueden usar la definición. Acuérdense que la definición siempre van a poder usar, sea lo que sea que les dé el ejercicio. Si hay un logaritmo y les pide otro logaritmo, cambia la base, cambia el argumento, o no cambia la base, pero cambia el argumento, o cambia la base pero no el argumento, etcétera. La definición siempre va a ser salvatoria, siempre les va a salvar. En el anterior, ¿qué usamos? En el anterior usamos definición. Bueno, vamos a usar otra vez cambio de base entonces. Voy a copiar otra vez entonces yo voy utilizando las diferentes herramientas que tenemos, vuelvo a repetir para que ustedes se vayan acostumbrando a las herramientas que hay. Bueno, entonces ahora vamos a usar el cambio de base. En el dato que nosotros tenemos, usando el cambio de base, y obviamente tenemos que cambiar a la base que el ejercicio nos pide, o sea, a la base 8. Nosotros queremos escribir en base 8. Primero que nada, como cálculo auxiliar, antes de hacer nada, como cálculo auxiliar, voy a convertir este número 1,666 a su fracción. Recordemos que esto para convertir a fracción era el número que está antes de la coma, era un entero. Esto es un decimal periódico puro porque tiene algo que se repite nada más después de la coma. Eso que se repite, recordemos que se llamaba periodo, y en este caso se pone el periodo en el numerador. Y abajo en el denominador se ponían tantos nueves como cifras tenga el periodo. El periodo tiene una cifra, el 6 tiene un símbolo. Para escribir el 6 necesitamos un símbolo, entonces un 9 es lo que va a ir acá abajo. Bueno, pero esto otra vez se convierte a su fracción, que lo pueden cargar a sus calculadoras, o también pueden hacer 1 por 9 y ese resultado se suma con el 6. 1 por 9 es 9 y 9 más 6 es 15 y me queda 15 sobre 9, que simplificando otra vez, porque el 15 y el 9 se pueden dividir entre 3, 15 dividido entre 3 me da 5 y 9 dividido entre 3 me da 3, o sea 5 tercios. Les sale este 5 tercios a todos al convertir este número a su fracción. Sí, profe, sale. Ok, bueno. Esto es nada más un recordatorio porque se supone que ustedes esto ya manejan. Entonces, nuestro dato yo voy a volver a escribir de otra manera. Tenemos logaritmo, en vez de 1,6666 voy a poner 5 tercios. Logaritmo en base 5 tercios de n es igual a 5,00375. Entonces dijimos, vamos a usar el cambio de base. En la base es 5 tercios elevado a, esperen, estoy usando la definición, perdón, cambio de base dijimos, nosotros queríamos logaritmo en base 8, entonces esto voy a convertir a logaritmo en base 8, logaritmo en base 8 de lo que acá era el argumento, sobre logaritmo en base 8 de lo que acá era la base, que es 5 tercios. Eso tiene que ser igual a 5,00375. Como el ejercicio me pide logaritmo en base 8 de n, que es este que está acá, es cuestión de despejar ya nomás de ahí. Entonces de acá, logaritmo en base 8 de n va a ser 5,00375 multiplicado por logaritmo en base 8 de 5 tercios. Resolvemos esto en la calcu y ya vamos a tener el resultado. Logaritmo en base 8 de n. Y vuelvo a recordar, la gente que su cálculo no tiene la tecla para logaritmo en cualquier base, acá puede usar logaritmo de 5 tercios sobre logaritmo de 8, usar el cambio de base. Igual tiene que salir lo mismo, cargando así o cargando así. Bueno, ¿y qué queda? 1,229 me dice Lerín. Ok, ¿y a los demás les sale también así? Sí, ya aquí también me dice el mismo resultado. Ok, está bien, entonces este va a ser nuestro resultado, ya está resuelto nuestro ejercicio. Y vuelvo a repetir, si lo hacen por la definición, tiene que salir igual lo mismo.
Bueno, el 54 ya está, vamos con el 57. El 57 dice, si logaritmo en base 3 medios de 2n es igual a 0,53215, haya logaritmo en base 8 de n al cuadrado. Bueno, este es nuestro ejercicio 57. En el ejercicio 57, en el dato, la base es 3 medios. En la pregunta, la base es 8. ¿Hubo un cambio de base? Sí. Pero el argumento en el dato es 2n y en la pregunta es n al cuadrado. También hubo un cambio en el argumento. Acá, por ejemplo, yo no les recomiendo usar el cambio de base. Y eso no quiere decir que no va a salir usando el cambio de base. Sí va a salir, pero va a ser un poco más largo, un poco más complicado. Y cuando se complica de repente, si somos desatentos, ya nos equivocamos. Entonces no es recomendable usar el cambio de base. Pero no quiere decir que no va a salir con eso. Así que vamos a usar la definición. Entonces este voy a volver a copiar para tenerla acá para que le vean. La definición. Usando la definición en el dato que me da el ejercicio, me va a quedar lo siguiente. La base, que es 3 medios, elevado al resultado, que es 0,53215, tiene que ser igual al argumento, que es 2n. Y acá es donde yo tengo que atender qué es lo que a mí me pide el ejercicio. El ejercicio me pide el logaritmo en base 8 de n al cuadrado. Lo primero que yo tengo que hacer es obtener este argumento, n al cuadrado. Y miro lo que yo tengo acá. Yo acá tengo 2n. Entonces este 2 me está molestando. Entonces lo primero que voy a hacer, este 2 que está acá, va a pasar al otro lado dividiendo. Y lo voy a escribir así, 3 medios elevado a la 0,53215 dividido, voy a escribir así nomás para no poner todo sobre, dividido entre 2. Eso es igual a n, despejé la n. Vuelvo a mirar mi incógnita, yo quiero logaritmo en base 8 de n al cuadrado. Entonces, el argumento que yo necesito es n al cuadrado. Como acá yo tengo n, para que aparezca n al cuadrado, yo sé que en una ecuación puedo elevar los dos lados al cuadrado y voy a obtener mi n cuadrado, que es lo que yo estoy queriendo. Entonces todo esto voy a elevar al cuadrado y este también voy a elevar al cuadrado. Ahí yo ya estoy teniendo n al cuadrado. Voy a escribir todo nomás otra vez lo que me queda. 3 medios elevado a la 0,53215 dividido 2. Todo esto elevado al cuadrado es igual a n al cuadrado. Bueno, acá yo no les recomiendo resolver ya esto, por más de que todo esto ya es un número, ya se puede resolver. Pero si ustedes lo resuelven y después arrastran el resultado, van a haber más errores de redondeo. Por eso es que yo sigo escribiendo nomás sin resolver. Y al final nomás voy a resolver todo junto para evitar lo más posible, para evitar los errores de redondeo. Bien, entonces, bueno, ya tengo el argumento. ¿Qué es lo que me falta? Me falta el logaritmo en base 8. Para obtener el logaritmo en base 8, yo tranquilamente le puedo aplicar el logaritmo a los dos lados. Entonces le voy a aplicar logaritmo en base 8 aquí, con verde. Bueno, le voy a aplicar con rojo para que se vea que yo le apliqué eso acá. Logaritmo en base 8 a todo lo que tenía a este lado, así. Y a este lado también, este le voy a mover un poquitito entonces, y ahí le aplicamos logaritmo en base 8 a n al cuadrado. Ahí nos queda entonces. Entonces, el logaritmo en la base que ustedes quieran, acuérdense, si ustedes tienen una igualdad, siempre le pueden aplicar el logaritmo en la base que ustedes quieran a los dos lados. Y ahí, si se fijan, esto ya es lo que nos pide el ejercicio. Entonces es cuestión de cargar todo esto en la calcu y ya nos va a salir. Y entonces, bueno, voy a escribir para la gente que no tiene la tecla de logaritmo en base 8 cómo lo van a calcular. Le van a poner logaritmo decimal, por ejemplo, o logaritmo natural, el que ustedes quieran, de todo lo que acá era el argumento, 3 medios elevado a la 0,53215 dividido entre 2, todo esto elevado al cuadrado.
sobre logaritmo de lo que acá era la base, que era el 8. Yo estoy usando logaritmo decimal. Y eso me va a salir exactamente lo que nos pide el ejercicio. Bueno, ya depende de la calculadora que tengan, pueden cargar así si es que tienen para cargar logaritmo en base 8 o lo cargan así. Igual tiene que salir lo mismo. ¿Cuánto sale? Lerín me dice que sale menos 0,45914. ¿Le sale así? ¿Sí? ¿No? Sí sale, profe. Ok, está entonces resuelto el ejercicio 57. Vamos al siguiente. El 57 ya está, vamos a hacer el 59 ahora. El ejercicio 59 está en la misma sección también, dice si logaritmo en base 5 de 3x al cuadrado es igual a 0,00751, nos pide allá el logaritmo en base 2,5 de 2x al cubo. Bueno, otra vez acá hubo un cambio con respecto al dato y a la pregunta, hubo un cambio en la base y también hay un cambio en el argumento. Entonces, no es recomendable usar el cambio de base nomás, porque en el cambio de base nomás el argumento se va a mantener. Por eso es que no es recomendable. Acuérdense que no recomendable no quiere decir que no es aplicable, quiere decir que no se les recomienda nada más. Que igual se puede aplicar, que igual va a salir también, pero no es divertido nomás hacer por ese lado. Bueno, entonces vamos a aplicar definición acá, para no complicarnos la vida. En este dato que me da, aplicando la definición, me va a quedar 5, que es la base acá, elevado al resultado 0,00751, tiene que ser igual a lo que acá era el argumento, que era 3x al cuadrado. Bien, esa es la definición aplicada a el dato que me da el ejercicio. Ahora miro mi pregunta. En mi pregunta quiero logaritmo en base 2,5 de 2x al cubo. Mi argumento tiene que ser 2x al cubo, pero acá yo tengo 3x al cuadrado. Entonces lo primero que voy a hacer es despejar la x, para tener x nomás. Al despejar la x, me va a quedar de la siguiente manera. El 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo, solo que le voy a poner así. El cuadrado de la x va a pasar como raíz cuadrada. Y eso me va a quedar x nomás ya. Ahora vuelvo a mirar mi pregunta, quiero 2x al cubo. Primero necesito tener x al cubo. Entonces tranquilamente yo los dos lados de la ecuación puedo elevar al cubo. Y ahí ya voy a tener x al cubo. Pero me falta el 2. Para que aparezca ese 2, todo esto puedo multiplicar por 2. Acuérdense que en una ecuación, toda la ecuación completa podemos multiplicar por un mismo número, podemos dividir por un mismo número y no cambia nada. Entonces, multiplicamos todo por 2 y todo esto nos va a quedar 2 por, entre paréntesis, 5 elevado a la 0,00751 dividido entre 3. Todo esto bajo raíz y este estaba elevado al cubo. No hay que olvidarse de nada. Eso va a ser lo mismo que 2x al cubo. Ya tengo el argumento de lo que a mí me pide el ejercicio. ¿Qué me falta? Me falta el logaritmo. Y acuérdense que si yo tengo una igualdad de dos cosas, ese logaritmo que yo necesito le puedo aplicar a los dos lados. Entonces tranquilamente le aplico el logaritmo en base 2,5 a los dos lados. Logaritmo en base 2,5. ¿A qué?
De todo esto, 2 por... Voy a copiar nomás ya eso. Ahí. Y al otro lado también le aplico logaritmo en base 2,5. Acuérdense que tiene que ser el mismo logaritmo al que le aplican de 2x al cubo. Bueno, y este ya es lo que les pide el ejercicio, entonces es cuestión de cargar nomás ya el resultado de todo esto en la calcu. Voy a volver a escribir para la gente que no tiene la tecla del logaritmo en cualquier base. Esto van a cargar como logaritmo decimal, por ejemplo, de todo lo que es el argumento sobre logaritmo decimal de lo que era la base. Y la base antes era 2,5. Y eso les va a salir lo mismo. ¿Cuánto sale? ¿Sale algo? Menos 1,0222 me dice Lerín. A los demás les sale así. Sí sale, profe. Así mismo. Bueno, está entonces. Está resuelto entonces nuestro ejercicio 59. Vamos con el siguiente. El número 10. El número 10 era otra vez de la parte que dice expresa a como un solo logaritmo. Me gusta esto de que tengan muchas dudas porque quiere decir que estuvieron trabajando y es genial que estén trabajando, que no se dejen estar. No dejen que les gane el tiempo y después a última hora se les encime todo. Bien, el número 10, el título decía expresa a como un solo logaritmo. Acá tenemos el valor de a, que todo esto hay una mezcla entre varios logaritmos. Lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades para poder simplificar toda esta expresión. Que eso es lo que mayormente van a hacer con los logaritmos. Entonces ahí lo que tienen que acordarse de que se simplifican los logaritmos escribiendo como un solo logaritmo y siempre usando las propiedades. Bueno, primero tenemos que tratar de dejar logaritmos solo sin ningún número enfrente. Acá este tiene un 2 enfrente, eso puedo sacar de ahí usando la propiedad del exponente. Lo mismo acá, tengo ese 2 enfrente, puedo sacar de ahí usando la propiedad del exponente. Acá tengo un cuarto enfrente, ahí si ustedes quieren usar propiedad del exponente igual va a salir. Y si quieren usar propiedad del radical también, porque acuérdense que el radical era cuando era 1 sobre un numerito, también puede salir el radical. Y en este último no hay luego ningún número enfrente, entonces ese va a quedar nomás así. Bueno, entonces ya voy a aplicar las propiedades. Acá propiedad del exponente me va a quedar logaritmo de x al cuadrado. En el otro también propiedad del exponente me queda logaritmo de a al cuadrado. En este voy a aplicar la propiedad del radical. Me va a quedar menos logaritmo de raíz cuarta de t. Acuérdense que si tienen 1 sobre un número, ese número que está abajo es el índice del radical. Y vuelvo a repetir, si quieren aplicar propiedad del exponente y ponen logaritmo de t a la 1/4, también va a estar bien, porque raíz cuarta de t y t a la 1/4 es exactamente lo mismo. Está escrito nomás de manera diferente, así que es lo mismo. Se aplican propiedades del exponente o propiedad del radical, igual sale lo mismo. Bueno, entonces seguimos. Y este último dijimos que íbamos a dejar así como está nada más.
Ok, entonces acá tenemos un logaritmo más otro logaritmo menos otro logaritmo más otro logaritmo. Acuérdense, si tenemos una suma, una mezcla entre sumas y restas, vamos a aplicar la propiedad del producto y la propiedad del cociente. El producto decía que si yo tenía un logaritmo de un producto, eso se convertía a la suma de los logaritmos. El cociente decía, si tengo un logaritmo de un cociente, eso se convertía en la diferencia de los logaritmos. Y en esa diferencia, el que era negativo era el que estaba abajo. Entonces acá vamos a mirar, todos los que son positivos, sus argumentos van a quedar multiplicados en el numerador, en la parte de arriba. Y el que es negativo, su argumento va a quedar en el denominador. Entonces las dos propiedades ya en una, ya todito vamos a aplicar y nos va a quedar de la siguiente manera. A es igual a. Como todos son logaritmos decimales, atiendan también ahí que tienen que ser de la misma base. Si son de bases distintas, esas propiedades que nosotros estudiamos medio que no sirven mucho. Bueno, todos son de la misma base. Acuérdense que dijimos los que eran positivos van a quedar sus argumentos toditos multiplicados en el numerador. Entonces, x al cuadrado por a al cuadrado por todo este paréntesis. X al cuadrado más a al cuadrado más t al cuadrado. Eso es lo que va a quedar en el numerador. Y el que era negativo, que es este que está acá, el argumento es el que va abajo. Entonces abajo tengo raíz cuarta de t. Bueno, y ahí, si se fijan, ya tengo un solo logaritmo, que es lo que me pedía el ejercicio. Entonces, esto ya puedo terminar ahí. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, se puede racionalizar porque tenemos un radical acá abajo. De que se puede, se puede. Pero todo depende de a qué ustedes quieran llegar. Creo que la respuesta deja nomás ya ahí. Voy a mirar un poco. Ejercicio 28. El número 10. Sí, ahí mismo nomás ya deja. Y fíjense también que yo le agrego generalmente estos paréntesis. En realidad este paréntesis que está acá, si le ponen no está mal, y si no le ponen no está mal tampoco. O sea, ese paréntesis no es necesario. Pero los paréntesis que no son necesarios, igual si le ponen no es que va a estar mal, porque te indica nomás algo, pero no hace falta. Si ustedes no le ponen esos paréntesis, igual están bien. Así que ahí está, entonces resuelto el número 10. El siguiente, el 11. El ejercicio 11 también está en la misma sección. Quiere que convirtamos este valor de a en un solo logaritmo. Ok. Bien, primero lo que voy a hacer, un tercio voy a distribuir, primerito luego, antes de aplicar ninguna propiedad del logaritmo. Entonces acá va a quedar un tercio logaritmo en base b de i, más un tercio por 3 medios, este 3 con este 3 se va a simplificar, y me va a quedar un medio logaritmo en base b de x, menos un tercio por 1 va a quedar un tercio logaritmo en base b de z. Distribuye el un tercio, eso no es ninguna propiedad del logaritmo, es nada más propiedad distributiva de la suma respecto al producto, el producto respecto a la suma. Bueno, entonces queremos tener logaritmos sin nada enfrente. Acá tenemos este número que se está multiplicando por el logaritmo, acá tenemos ese número que también se está multiplicando por el logaritmo, y acá también tenemos ese número que se está multiplicando por el logaritmo. Como todos son 1 sobre un número, 1 sobre un número, 1 sobre un número, voy a usar la propiedad del radical. El radical era el que me decía 1 sobre un número, entonces la propiedad del radical es la que voy a usar. Acá me va a quedar logaritmo en base b de esto, va a pasar como raíz cúbica de i. El numerito que está acá abajo es el exponente es el índice de nuestro radical. Bueno, espérenme un ratito, ya vengo.
Estoy de vuelta. Bueno, entonces dijimos que acá en este primero aplicamos la propiedad de el radical y ese 1/3 pasó como el índice de la raíz. En el siguiente también vamos a aplicar la propiedad del radical y nos va a quedar logaritmo en base b de raíz cuadrada de x. Este numerito que estaba acá quedó como el índice de nuestro radical. Después, en el siguiente, también la propiedad del radical va a quedar logaritmo en base b de raíz cúbica de z. Bien, entonces ahora ya tenemos una suma y una diferencia de logaritmos. Ahí otra vez vamos a aplicar la propiedad del producto y la propiedad del cociente. El producto decía que si yo tengo un producto, logaritmo de un producto, se puede convertir a la suma de los logaritmos. Entonces, estos dos que tienen signos positivos enfrente, sus argumentos van a quedar multiplicados en el numerador. Y la propiedad del cociente decía que si yo tengo el logaritmo de un cociente, eso se convierte a la diferencia de los logaritmos. Entonces, este que está negativo, el argumento va a ir abajo, va a ir dividiendo. Así que aplicamos las dos propiedades en una. Nos va a quedar el logaritmo en base b. Vuelvo a recordarles que todas estas propiedades para poder aplicar, las bases tienen que ser las mismas. Si tenemos bases distintas, no se pueden aplicar esas propiedades. Entonces, los dos que eran positivos quedan multiplicados entre sí en el numerador, solamente los argumentos. Y el que era negativo, el argumento va a pasar aquí abajo. Y me queda esto. Bueno, esto ya está. Ahí yo ya puedo decir, bueno, ya convertí a un solo logaritmo. Pero puede ser que algebraicamente con esta partecita se pueda trabajar un poquitito más. Y yo creo que en nuestro libro sí le trabajó un poquitito más. Vamos a mirar un poco la respuesta del número 11. Sí, le trabajó un poco más. Entonces, vamos a trabajar un poquitito más con esto. ¿Qué le podemos hacer a esto? Fíjense, estos dos que están dentro de un mismo radical del mismo índice, acuérdense, en la división de radicales, si tenían el mismo índice, podemos cargar todo dentro del mismo radical nomás ya. Entonces, esos dos se pueden cargar dentro del radical. Y voy a escribir así, aquí. A es igual a logaritmo en base b de y sobre z dentro de la raíz cúbica. Y nos queda por raíz de x. Pero raíz de x yo voy a poner x elevado a la 1/2. Y ahora les voy a contar para qué voy a hacer eso. Si ustedes miran la respuesta van a darse cuenta que tiene logaritmo en base b y después hay una raíz cúbica y todito está dentro de la raíz cúbica. Entonces, esta x a la 1/2 que se está multiplicando por esta raíz, queremos introducir dentro de la raíz para que quede así como nos da la respuesta el libro. Y recuerden que nosotros en la parte de radicales vimos que si teníamos algo afuera y queremos introducir dentro del radical, lo tenemos que introducir elevando a un exponente que sea igual al índice del radical. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá voy a poner paréntesis porque esto sí necesita paréntesis porque acá está separadito. Y me queda a es igual a logaritmo en base b y dijimos que este vamos a meter dentro de nuestro radical, introducir dentro del radical. Y al introducir dentro del radical se va a quedar x a la 1/2 elevado al cubo. Lerin me dice, profe, ¿eso se puede hacer también por valor numérico? Bueno, dependiendo de la forma en la que aparezca el enunciado del ejercicio. O sea, si el ejercicio me dice, la expresión que es equivalente a esta es, y me da las opciones de respuesta, claro que puedo hacer por valor numérico. A la b, que es la base, ustedes le dan un valor que pueda tomar la b. Ya saben que la b no tiene que ser 1, no tienen que ser valores negativos. Y a la y y a la x le dan otros valores que tampoco tienen que ser negativos. Lerin me dice en el examen siempre buscan complicar. La verdad es que en la parte de logaritmos, Lerin y todos, es bastante complicado por la siguiente situación. No nos sale generalmente un ejercicio, puede ser que salga así directo, simplificar, reducir o algo así.
Pero generalmente salen ejercicios en donde nosotros tenemos que aplicar las propiedades para llegar a la respuesta. Y si vos le das valor numérico nomás, no llegas a la respuesta porque te da una condicional. No sé si ya les conté lo que era una condicional, pero una condicional es algo que me da una condición y después me dice, entonces tal cosa. O sea, por ejemplo, si yo les digo, si x por y es igual a 4, por decir, voy a inventar nomás un ejercicio. Entonces, halla el valor de x más y al cuadrado, por ejemplo, les digo, ¿cuánto vale esto? Esto es una condicional porque ya me da una condición y me pide otra cosa. Entonces, para hacer por valor numérico una condicional es muy complicado porque tengo que encontrar un valor numérico que haga que se cumpla esta condición y eso es bastante complicado. Generalmente los profes buscan la manera de que ustedes no usen el valor numérico, pero sí puede aparecer también el valor numérico. No quiere decir que no va a aparecer luego jamás. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, entonces x a la 1/2 le cargamos dentro elevando a un exponente que sea igual al índice. Y ahí resolvemos eso, ordenamos un poquitito y nos queda el logaritmo en base b de la x. Voy a poner ya enfrente porque acuérdense que tenemos que ordenar en forma alfabética. Y 1/2 elevado a la 3 se multiplican los exponentes, me va a quedar x a la 3/2 por y sobre z y todo ya dentro de la raíz cúbica. Entonces, este es mi resultado. Bueno, acá les quiero contar una cosa. Yo 1/3 al principio distribuí todito acá adentro. Si yo no hubiese hecho esa distributiva, me iba a salir un poco más rápido este resultado que nos da el libro. ¿Por qué? Les voy a hacer acá al lado sin hacer la distributiva. Dejo nomás el 1/3 y trabajo acá adentro. 3/2, ya saben, tengo que escribir como exponente. Entonces voy a poner logaritmo en base b de y más el 3/2 pasa como exponente, va a ser logaritmo en base b de x a la 3/2 menos logaritmo en base b de z. Estoy haciendo el mismo ejercicio pero sin distribuir 3. Entonces lo que me queda dentro de este corchete es una suma de dos logaritmos y una diferencia. Ya saben, la suma se convierte en el producto de los argumentos, la diferencia, el argumento va abajo dividiendo. Entonces esto me va a quedar 1/3 y me va a quedar aplicando la propiedad del producto y del cociente ya dentro del corchete, me va a quedar logaritmo en base b de... Se multiplican los dos que eran positivos y por x a la 3/2 y el que era negativo va abajo. Y me queda ya así un solo logaritmo. Acá no hace falta más poner el corchete. Y fíjense que yo acá estoy teniendo un número multiplicado. Este es una multiplicación multiplicado por un logaritmo. Entonces ahí puedo utilizar la propiedad del radical. Entonces directamente me va a quedar logaritmo en base b de raíz cúbica de todo lo que tenía acá que voy a ordenar. Voy a poner la x primero, x y sobre z. Y fíjense que por este camino me sale mucho más rápido la respuesta que nos da nuestro libro, que es esta que está acá. Ahí. Esta que está acá. Es la misma respuesta pero sin haber distribuido el 3. Bueno, esto ya ustedes van a ir viendo de acuerdo a la respuesta a la que ustedes quieren llegar. Como al principio yo no miré la respuesta, yo no sabía que tenía que llegar así, yo agarré y distribuí el 3, cosa que no está mal. Pero como ven acá, sin haber distribuido el 3, sale mucho más rápido nuestra respuesta. Entonces ustedes ya mirando sus respuestas, sus opciones de respuesta, van a saber qué es lo que conviene hacer primero, si conviene distribuir o no conviene distribuir. Bueno, esto les voy a dejar nomás acá para que tengan también en cuenta que se puede hacer por otro lado también. Y vamos al siguiente. Ese era el 11, vamos a seguir con el 12. Bueno, el ejercicio 12... Espérenme que un ratito voy a conectar mi teléfono porque yo me conecto con el internet de mi teléfono y si eso se apaga se nos va a cortar nuestra conexión. Ahí está. Bueno, el ejercicio 12.
también está en la sección de que quiere que escribamos a como un solo logaritmo. Nos da 2/3 logaritmo en base m de a más b más logaritmo en base m de c menos 2 por logaritmo en base m de d. Ok, nuevamente acá. Queremos escribir el valor de a como un solo logaritmo. Eso vamos a hacer usando todas las propiedades. Si yo tengo un numerito enfrente, ya saben, tengo que tratar de deshacerme de ese número y puedo usar la propiedad del exponente. Lo mismo acá, este número puedo usar la propiedad del exponente. O si quieren acá pueden usar también la propiedad del exponente para el 2 y del radical para el 3. Ya eso va a depender de ustedes. Yo creo que usamos una nomás, ¿para qué vamos a usar las dos luego? Si al final es lo mismo. Entonces, logaritmo en base m de a más b va a quedar elevado a la 2/3, que es lo mismo que escribir a más b al cuadrado dentro de una raíz cúbica. A eso es lo que yo me refería, de que si quieren usar el exponente con el numerador y el radical con el denominador. Bueno, es lo mismo, así que yo uso directamente la primera, nomás la del exponente, nomás ya. El otro voy a copiar igualito, porque no tiene ningún número enfrente, y el 2 pasa como exponente. Ahí. Bueno, entonces ahí tengo un logaritmo más otro logaritmo menos otro logaritmo. Acá, de tantas veces que ya hicimos, creo que ustedes ya deberían de saber. En la suma quedan los argumentos multiplicados en el numerador. En la diferencia, el argumento va a ir dividiendo en el denominador. Entonces me va a quedar un logaritmo en base m de, multiplico los dos argumentos que tenían el valor positivo, y el que era negativo voy a escribir abajo d al cuadrado. Y este ya es un resultado súper válido. Lo que sí, como estos dos tienen el mismo exponente, podríamos cargar todo dentro de uno mismo. No sé cómo deja nuestro ejercicio. Voy a mirar un poco. Espérenme que me comí el 2/3 acá. 2/3 era acá, no era 2 nomás. Era 2/3. Bueno, ahí entonces no son exponentes iguales, así que no se pueden luego cargar dentro de uno mismo, así que hasta ahí. Y esa es la respuesta que nos da nuestro libro. Bueno, ya está el 12, vamos con el 16. El ejercicio 16 todavía yo no les dije que hicieran. Bueno, no me acuerdo si les dije que hicieran o no, pero no deberían de No, haberlo hecho. No deberían de profe, haber. dijiste que no era para, ¿Cómo? dijiste que no era para hacer todavía. Sí, no, era todavía para hacer porque todavía yo no les expliqué. Entonces el 16 vamos a pasar nomás por el momento. El 19, misma situación. A ver un poco, voy a marcar acá. El 16, 19, 21, también la misma cosa. 22, lo mismo. 24 también. Y 27 también. Bueno, entonces esos todavía no podían hacer porque yo todavía no les expliqué. No sé si entre los ejercicios que quedaron de tarea hay alguna duda más o ya no. De mi parte ya no, profe. Bueno, ¿y los demás? Yo tampoco, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir con lo que es la parte de, bueno, esto que ustedes me están preguntando, ven que acá, ahí. Esto que ustedes me están preguntando para hacer el ejercicio 16, 19, 21, 22, 24. Bueno, para hacer estos ejercicios vamos a entrar en lo que es ecuación con logaritmos y ecuación con exponenciales. Entonces en esa parte vamos a entrar. Bien, entonces empecemos con eso.
ecuación con logaritmos y ecuación con exponenciales. Esto voy a borrar nomás ya que ya cumplimos con esto. Ahí está. Empezamos con las ecuaciones logarítmicas, por más de que nuestro libro primero da las exponenciales. Vamos a empezar con las exponenciales. Nosotros antes ya habíamos visto algunas ecuaciones. Por ejemplo, vimos la ecuación de primer grado. La ecuación de primer grado era una ecuación en la que la variable tenía como máximo exponente el 1. Una ecuación de primer grado, por ejemplo, un ejemplito así sencillo, era 2x más 7 menos 4x es igual a 3x menos 5, por ejemplo. Esto que está acá era una ecuación de primer grado o una ecuación lineal. Teníamos una sola incógnita que era la x y esa x como máximo exponente tenía 1, o sea, de grado 1. También en esta ecuación podía ser una ecuación literal, o sea que podía aparecer otra letra, pero a cualquier otra letra, por ejemplo, yo acá les puedo poner a, pero a cualquier otra letra se le consideraba como constante, o sea, se trabaja con ella como si fuese un numerito nada más. Esa era la primera ecuación que vimos. Después vimos sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales eran los que tenían la forma a1x más b1y es igual a c1, a2x más b2y es igual a c2. Eran dos ecuaciones en las que teníamos dos incógnitas que eran la x y la y la mayoría de las veces, algunas veces podían ser otras letras igual, y estos números A1, A2, B1, B2 y C1, C2 eran números. Bueno, también vimos eso. Esto era sistema de ecuaciones lineales. La x y la y como máximo exponente tenían que tener el 1. Vimos también eso. Después también vimos ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado que tenía la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Y ahora vamos a ver lo que es una ecuación exponencial. Una ecuación exponencial es una ecuación que tenga exponenciales. ¿Y cuál es la diferencia entre una ecuación exponencial y una ecuación de segundo grado, por ejemplo? La ecuación exponencial tiene función exponencial. Como vimos en la clase pasada, una función exponencial era una función que tenía la forma a elevado a la x. O cualquier número, puede ser por ejemplo 2 elevado a la x o e elevado a la x o 1/2 elevado a la x. Bueno, todas estas, si yo le igualo a algo y en cualquier ecuación en la que tenga cosas a la izquierda y a la derecha, en donde tenga alguna cosa que es exponencial, y me dirán ustedes, ¿y por qué este no es exponencial y por qué este sí es exponencial? Este que está acá no es exponencial porque nuestra x está abajo y arriba en el exponente tenemos un número. Y estos que están acá son exponenciales porque la x, que es nuestra incógnita, está en el exponente. Acá la x estaba abajo y acá la x está en el exponente. Entonces cuando la x aparece, o la x o cualquier otra letra que sea nuestra variable, aparece en el exponente, eso es una exponencial. Y una ecuación exponencial es una ecuación en la que aparecen las exponenciales. Eso es una ecuación exponencial. Bueno, una vez que ustedes identifican que una ecuación es exponencial, bueno, vamos a resolver. Hay dos maneras de resolver una ecuación exponencial. Y yo en un ejercicio les voy a mostrar las dos maneras y les voy a contar los pros y los contras de resolver por un método o por el otro. Entonces vamos a hacer los ejercicios. Los ejercicios de ecuaciones con exponenciales empiezan desde el número 13. Estoy en la página 141. Entonces, empecemos por ejemplo con el ejercicio número 13. El ejercicio número 13 me da a dentro de una raíz de índice x es igual a la x. Bueno. ¿Cómo yo sé que esto es una ecuación con exponencial? Porque yo ya veo acá que la x está arriba, la x no está abajo. Entonces cuando la x o la incógnita está arriba, yo ya digo, esto es una ecuación exponencial. ¿Y por qué la x es la variable y no la a? Porque acá tenemos una a también. Recordemos que yo les había dicho que si hay varias letras, la variable siempre va a ser la letra que esté más al final del abecedario. Entre la a y la x está más al final del abecedario. Por eso es que la x es variable y no la a.
Bien, lo primero que voy a hacer es tratar de escribir esto que está acá en forma de exponente. Y eso usando propiedades, yo tengo que saber que el radical puedo escribir como un exponente fraccionario y se va como denominador del exponente. Esto ya lo vimos bastantes veces, así que deberían de saberlo. Y me queda así. Bueno, hasta ahí genial, todo bien. Acá voy a hacer el primer método. Okay. Y acá voy a hacer el segundo método. El primer método es igualando las bases. El segundo método es aplicando logaritmos. Y les voy a contar los pros y los contras de cada uno de los métodos, pero vamos a resolver primero y después les voy a contar para que lo vean así, con sus propios ojos, digamos, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en cada método. Bueno, igualando las bases, su nombre, aquí, mi batería se acaba, espérenme que voy a conectar también la compu. Bueno, su nombre luego dice igualar bases, o sea que tengo que tratar de igualar las bases. En una cosa exponencial, nosotros ya la clase pasada vimos que lo que estaba abajo es lo que se llamaba la base. O sea, en este caso la A y la A son las bases. Ok. Tengo que tratar de igualar a las bases. En este ejercicio que yo tengo acá, las bases ya están igualadas porque tengo una igualdad, la A y la A. La base ya es la misma. En el método de igualar las bases, lo que yo siempre voy a tratar de hacer es eso, es tratar de hacer que las bases sean iguales. Pero este ejercicio ya me facilitó las cosas, ya están iguales las bases. Entonces voy a copiar nomás otra vez acá, pero las bases ya son iguales. Si ustedes logran hacer que las bases sean iguales, ya no le van a hacer caso a las bases y directamente van a mirar los exponentes. Entonces van a decir, como las bases son iguales, es como que vamos a eliminar nomás ya las bases, entonces directamente van a poner que los exponentes también tienen que ser iguales. Pero eso solamente va a funcionar si es que las bases son iguales. Si las bases no son iguales, no pueden igualar los exponentes. Si las bases son iguales, se igualan los exponentes. Una vez que igualan los exponentes, esto ya es una ecuación común y corriente. Puede ser una ecuación de primer grado o puede ser una ecuación de segundo grado. Y vamos a resolver. Como acá tenemos 1 sobre x, esta x que está acá abajo puede pasar a multiplicar por esta otra x. Y x por x va a ser x al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 es igual a x al cuadrado. Es una ecuación de segundo grado, pero como es incompleta, no tengo la x, no tengo el término independiente, directamente puedo despejar. Si yo despejo la x, este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Pasa como raíz. Bueno, pero acuérdense que la raíz tiene dos resultados. La raíz cuadrada tiene dos resultados, positivo y negativo. Entonces x1 va a ser la raíz positiva de 1, que es 1. Y x2 va a ser la raíz negativa de 1, que es menos 1. O sea que hay dos soluciones. Y lo mismo que hicimos en todas las ecuaciones, ustedes pueden hacer la verificación. Por ejemplo, cargan en la ecuación original, en el valor de x, cargan el 1 y ven si sale lo mismo. Bueno, como es una ecuación literal acá porque tenemos la a, tienen que hacerlo manualmente, no van a poder hacer en la calculadora. Y lo mismo para el otro valor, cargan acá y ven si realmente verifica, si realmente verifican los resultados. Bueno, vamos a hacer la verificación, pero vamos a hacer en la siguiente página. Ahora vamos a aplicar el otro método. Bueno, el otro método es aplicar logaritmos. Para el método de aplicar logaritmos, aquí. Espérenme que voy a ir otra vez acá. Ahí está. Para el método de aplicar logaritmos, lo que tenemos que hacer es, como su nombre nos dice, aplicar logaritmos. Lo que yo tenía, voy a volver a copiar. No sé si están viendo. ¿Pueden ver ustedes mi pantalla? Porque acá se me cerró todo ya otra vez. ¿Sí lo ven?
Tu pantalla sí. Ah, bueno. Ahora sí. Sí, ok. Bueno, entonces voy a volver a copiar lo que ya tenía a la 1 sobre x es igual a la x. Aplicar logaritmos. Bueno, acá ustedes le van a aplicar el logaritmo en la base que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Y da igual si Pedro aplica logaritmo decimal y Juan aplica logaritmo en base 2 y Felipe aplica logaritmo en base 4, no importa, igual va a salir el mismo resultado, así que no se hagan problemas por eso. Yo voy a aplicar en este caso logaritmo decimal. Le aplico a los dos lados, así, y porque nosotros ya aprendimos que si nosotros teníamos una igualdad, nosotros le podíamos aplicar a los dos lados el logaritmo que nosotros queramos. Bueno, y a partir de acá lo que voy a hacer es usar propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, en este primero, este 1 sobre x puede pasar multiplicando y queda por logaritmo en base a. Por logaritmo de a, perdón. En este otro también la x puede pasar multiplicando, estoy usando la propiedad del exponente. Y lo que voy a hacer es, este logaritmo que está acá positivo, lo voy a pasar a este lado negativo. Entonces me va a quedar 1 sobre x logaritmo de a menos x logaritmo de a. Es igual a, como ya pasé a este lado, me va a quedar 0. Acuérdense que lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de hallar el valor de la x. Resolver una ecuación es hallar el valor de la variable. Nuestra variable es la x, entonces estamos tratando de hallar el valor de la x. Para poder hallar el valor de la x acá, por ejemplo, puedo hacer factor común el logaritmo de a. ¿Por qué? Porque estoy teniendo dos términos en donde aparece el logaritmo de a. Entonces hago factor común logaritmo de a, me queda primer término dividido mi factor común queda 1 sobre x, menos segundo término dividido el factor común queda x es igual a 0. Bueno, acá acuérdense que la a es una constante. Y entonces logaritmo de a es una constante. ¿Qué era constante? Constante es un número. Entonces en toda esta ecuación, mírenle a este logaritmo de a como si fuese 4. Si yo tengo un 4 multiplicado acá, yo ese 4 puedo pasar al otro lado dividiendo. Voy a ir a la siguiente página. No, voy a alzar más para que quede todo en esta página nomás. Acá voy a alzar más. Bueno, entonces todo este logaritmo de a puedo pasar al otro lado dividiendo, me va a quedar 1 sobre x menos x es igual a 0 dividido logaritmo de a. Pero 0 dividido lo que sea es 0 nomás otra vez, así que me queda 0. Entonces me queda 1 sobre x menos x es igual a 0. Y esta ecuación que tengo acá ya es una ecuación común y corriente, ya no es una ecuación exponencial, ya es una ecuación simple que yo ya aprendí a resolver, ya sea una ecuación lineal, una ecuación de segundo grado o un sistema de ecuaciones. Bueno, en este caso, como mi x está abajo, voy a hacer mínimo entre los denominadores. Acuérdense que vamos a hacer el mínimo completo y en una ecuación cuando hacemos el mínimo completo, el denominador ya no ponemos. Nuestro mínimo común múltiplo entre 1 y x va a ser x. X dividido x queda 1, 1 por 1 queda 1. Menos x dividido 1 queda x, x por x queda x al cuadrado. Es igual, x dividido 1 queda x, x por 0 es 0. Y de acá me queda x al cuadrado es igual a 1, este que estaba negativo fue al otro lado positivo. Y me queda x es igual a la raíz de 1, que es lo mismo que nos quedó acá, la raíz es más menos, entonces x1 es 1 positivo y x2 es 1 negativo. Salen exactamente los mismos resultados y ya se habrán dado cuenta cuál es el método más conveniente en este caso o más práctico. ¿Cuál les parece que es más práctico, el primero o el segundo? El primero. El primero es mucho más práctico porque fue mucho más rápido, mucho más sencillo, mucho más fácil. Bueno, ese es el pro del primer método. El pro del primer método es que si puedo igualar las bases sale directo, muy fácil. Ese es el contra del segundo método. El contra del segundo método es que es un poco más largo, un poco más complicado, un poco más trabajoso, pero me sale lo mismo. ¿Y cuál es el contra del primer método? El contra del primer método es que no siempre voy a poder igualar las bases. No siempre voy a poder hacer eso.
Y si no puedo hacer eso, únicamente voy a tener que aplicar logaritmos. Y ese es el pro del segundo método. El segundo método siempre me va a dar una solución, siempre voy a poder usar el segundo método en cualquier caso. Y el primer método no siempre voy a poder usarlo. Entonces acá la recomendación. Vean si se pueden igualar las bases. Si se pueden, entonces usen el primer método. Y si no se puede, si no hay caso con igualar las bases, entonces únicamente hay que usar el segundo método. Así que acá no es que a mí me gusta más el primer método y voy a aprender el primer método nomás. No, ¿por qué? Porque el primer método no siempre voy a poder aplicarlo. Y no es tampoco que voy a aplicar siempre el segundo método porque ya ven acá que es súper largo, algo que era súper cortito. Entonces traten de aprender los dos. Traten siempre, cuando tienen una ecuación con exponenciales, de igualar primero las bases. Si se puede, genial, usan el primer método. Si no se puede, y bueno, hay que hacer el segundo método entonces. ¿Se entendió esta ecuación? ¿Se entendieron los dos métodos? Sí, profe. Bueno, yo acá ya no veo más el chat, no sé qué fue lo que hice. Ok. Bueno, ¿se entendió? Ok, genial. Vamos a hacer otros ejercicios, pero primero voy a hacer la verificación. ¿Por qué quiero hacer la verificación? Nosotros también en clase pasada vimos ecuaciones con radicales y yo les dije, cuando tienen ecuaciones con radicales, acá hay un radical, siempre hay que ver si lo que salió como respuesta realmente es una solución o es una solución extraña. ¿Qué era una solución extraña? Era una solución que salía de resolver todo correctamente, pero que no verificaba mi ecuación. Entonces por eso es que quiero hacer la verificación porque era una ecuación con radicales. Entonces hacemos nuestra verificación y como teníamos una ecuación literal, porque aparte de la variable que es la x tenemos esta letra que es la a, no podemos cargar directo en la cálculo, así que vamos a hacer la verificación manualmente. Para x igual a 1 positivo, nuestra ecuación, voy a volver a copiarla acá. Bueno, en esa ecuación tengo que reemplazar la x. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? Raíz de índice 1. Acá, por ejemplo, algunos ya van a estar luego perdidos. ¿Qué es lo que es la raíz de índice 1? ¿Existe pico la raíz de índice 1? Nunca en la vida la profe nos mostró. Bueno, en ese caso pueden trabajar para no confundirse. En vez de trabajar con esta ecuación, trabajen con la otra que ya está expresada en forma de potencia, que es la misma cosa, pero está escrita nomás de manera diferente. O sea que en vez de trabajar con esta, trabajen con esta. Igual de cualquier manera tiene que salir, las dos son lo mismo. Entonces voy a trabajar con la segunda. Y va a ser a elevado a la 1 sobre 1 es igual a elevado a la 1. 1 sobre 1 es 1, entonces me queda a. A la 1 me queda a. Bueno, en este caso sí se verifica. Para x igual a 1 sí verifica, o sea que ese sí es solución. Para x igual a menos 1, que era nuestra otra solución. Lo mismo, en este otra vez voy a reemplazar en este que está como más fácil de trabajar con él. En ese reemplazo la x, me va a quedar a la 1 sobre menos 1 es igual a la menos 1. 1 sobre menos 1 es menos 1 y acá es menos 1. ¿Salen iguales? Sí, salen iguales. ¿Verifica? Sí, verifica. Entonces quiere decir que sí, que los dos efectivamente son soluciones de nuestra ecuación. Recuerden por favor eso, siempre que tengan ecuaciones con radicales hay que verificar a ver si las soluciones realmente son o no son soluciones. Bueno, tenemos ya entonces los dos métodos para resolver. Voy a volver a repetir. El primer método es mucho más sencillo. Si se puede, hagan el primer método. La pena es que no siempre vamos a poder aplicar el primer método y si no podemos aplicar el primer método, entonces únicamente el segundo método. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a tomarnos un receso y luego volvemos a conectarnos, ¿sí? Dale. Está...
Descansen por ahora.